Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este último Rubio de Francia del curso 2021 y sobre todo muchas gracias a nuestra conferenciante de hoy, María Ángeles García Ferrero, que es premio Rubio de Francia, entre otras muchas cosas es premio Rubio de Francia 2019. Hemos querido acabar el seminario y ha sido un gusto que finalmente esto esté pasando, el que para la última sesión del seminario contásemos nada menos que con el Rubio de Francia, con el último premio Rubio de Francia. También hemos pedido, por otro lado, a nuestro instituto, al Instituto de Matemáticas, que acoge el seminario Rubio de Francia, que participara en el seminario de hoy, y por eso tenemos con nosotros a Luis Randés, el director del instituto, a quien le he pedido y muy amablemente accedido a hacer la presentación de María Ángeles. Entonces, bueno, yo no digo nada más. Cuando quieras, Luis, todo tuyo y muchas gracias de nuevo. Vale, muchas gracias, Julio, muchas gracias, David. Para mí, evidentemente, es un auténtico placer el estar presentando a María Ángeles García Ferrero en esta última sesión del Seminario Rubio de Francia. Este seminario está dedicado a la exposición de temas de investigación en matemáticas y viene impartiéndose desde hace un montón de años, desde el año 1978, en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Fue creado por José Luis Rubio de Francia, todos lo conocemos, matemático zaragozano, especialista en análisis armónico, de gran prestigio internacional, a pesar de su temprano fallecimiento en el año 1988. Evidentemente, y como homenaje a su memoria, este seminario pasó a denominarse Seminario Rubio de Francia. Y ahora pues forma parte de la programación de nuestro instituto. Tiene periodicidad semanal y desde su inicio se han celebrado más de 1000 sesiones. Este año académico, el 2021, por razones obvias, debido a la pandemia, este seminario se ha ido realizando de manera telemática, utilizando la plataforma Zoom. Y tengo que agradecer a Julio, David, Luciano, Mario, por la excelente labor que están realizando en la organización y mantenimiento de este seminario. Porque siempre todas estas actividades que se hacen, siempre hay personas detrás, y siempre viene bien recordar a estas personas y su excelente labor. Bueno, esta última sesión del Seminario Rubio de Francia contamos con María Ángeles García Ferrero, premio José Luis Rubio de Francia del año 2019. Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid y se doctoró en Matemáticas en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo una plaza de investigación postdoctoral en el Instituto Max Planck para las Matemáticas en las Ciencias Naturales de Leipzig, en Alemania, y recientemente se ha incorporado al Instituto de Matemática Aplicada de la Universidad de Heidelberg. Sus líneas de investigación incluyen ecuaciones integrales parciales, mecánica de fluidos, análisis geométrico, problemas inversos y problemas en física matemática. Este premio, el Premio de Investigación José Luis Rubio de Francia, lo otorga la RESME, la Real Sociedad Matemática Española, con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Zaragoza. Y es el premio más prestigioso en matemáticas en España y pretende reconocer y estimular la labor científica y las aportaciones de relevancia en el campo de las matemáticas de jóvenes investigadores de hasta 32 años. Este premio le fue otorgado a María Ángeles por su trabajo en el campo de las ecuaciones integrales parciales y en concreto en su teoría de aproximación global para la ecuación del calor y su aplicación al estudio de puntos calientes y superficies isotermas, desarrollado en el ICEMAT. Pues empezamos cuando ya quiera, María Ángeles, con su charla que se titula Propiedades de continuación única y problemas inversos. Muchas gracias, Luis, por esta fantástica presentación. Quiero dar las gracias también a David y a Julio por invitarme a participar en este seminario y, bueno, gracias también a todos los asistentes y a la Universidad de Zaragoza por apoyar año tras año el premio que comparte nombre con este seminario. Así que es un honor para mí participar en él y, bueno, hablaros un poquito de algunos de los resultados más recientes y de las líneas de investigación en las que trabajo fundamentalmente. Como ha dicho Luis y como podéis ver en la pantalla, voy a hablar hoy de propiedades de continuación única, que es una de las líneas o de las áreas en las que trabajo
principalmente, junto con una propiedad dual que veremos más adelante, que son los teoremas de aproximación. Y luego trabajo también en las aplicaciones de todos estos resultados. En particular, hoy me centraré en aplicaciones que tienen que ver con problemas inversos, y para ello empezaré introduciendo un poquito qué son los problemas inversos, centrándome en aquellos en los que los resultados que quiero presentar tienen aplicaciones. Después hablaré de las propiedades de continuación única y de estos teoremas de aproximación. Y finalmente comentaré resultados concretos que nos dan, sin entrar mucho en detalle en la parte técnica ni en las pruebas, nos van a dar un poco la visión de cómo esto se aplica, qué forma tienen los resultados que tienen que ver con propiedades de continuación única y de aproximación y demás. Pero sin extenderme mucho, empecemos con introducir lo que son los problemas inversos. De forma muy genérica, en un problema inverso lo que nos vamos a encontrar es que tenemos un fenómeno que va a venir determinado por ciertas magnitudes, ciertos parámetros o ciertas geometrías, y esto genera unos efectos a los que nosotros tenemos acceso. Y pretendemos, a partir de estos efectos, de estas medidas que podemos tomar, recuperar pues esos parámetros o esas magnitudes que los han provocado. ¿Vale? Es un poco lo que intento resumir en la primera línea de esta diapositiva. Pero quizás es mejor ir a problemas inversos concretos para ver bueno, pues cómo funciona. Y bueno, aquí tenemos 3 imágenes que tienen que ver con problemas relacionados con los resultados que quiero presentar hoy. Podemos empezar hablando con un caso muy útil y muy palpable, que es la tomografía de impedancia eléctrica. ¿Cuál es nuestro problema inverso? Lo que queremos en este caso, o lo que esta técnica pretende, es observar o determinar si existe una masa tumoral, por ejemplo, en los pulmones de un paciente. Pero no queremos hacer un diagnóstico invasivo, no queremos hacer una biopsia. Entonces, lo que vamos a buscar es, a partir de medidas que tomemos sin invadir el cuerpo del paciente, determinar si ese tumor está o no. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues se colocan una serie de electrodos alrededor del paciente, se imponen ciertas diferencias de potencial y se miden corrientes. ¿Qué es lo que se pretende con esto? Pues con esto lo que vamos a pretender es determinar la conductividad del medio que rodean estos electrodos. ¿Por qué? Porque cuando imponemos diferencias de potencial en estos electrodos, la corriente que se va a generar va a depender de cómo se transmite la electricidad dentro del medio, ¿vale? Esto viene determinado, bueno, podemos hablar de resistencia o de conductividad, normalmente hablaremos de conductividad, y la conductividad depende del tipo de material que tengamos. Va a ser diferente si es una masa tumoral de si es simplemente pulmones sanos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a intentar es, a partir de estas medidas en el contorno del cuerpo del paciente, ver si podemos determinar la conductividad que hay dentro y con ello determinar si existe una masa tumoral o no. Exactamente el mismo problema es el que está detrás de la otra técnica presentada aquí, la tomografía de resistividad eléctrica, y que fue el primer problema considerado que dio nombre a este tipo de problemas inversos, conocido como problema de Calderón. Calderón era un ingeniero y matemático argentino que trabajaba en una empresa de extracción petrolífica, y la pregunta que le hicieron fue si sería posible determinar si existe una bolsa de petróleo bajo cierta superficie de la Tierra sin hacer una perforación, ¿vale? La idea vuelve a ser la misma: colocar una serie de electrodos sobre la superficie terrestre, medir diferencias de potencial y corrientes, y a partir de ello ver si podemos reconstruir o si podemos determinar la electricidad, la conductividad que subyace,
Y de nuevo va a ser diferente si existe una bolsa de petróleo de si simplemente tenemos los materiales que se encuentran de forma normal bajo la superficie terrestre. Como he dicho, los dos problemas, aunque abarcan problemas en la vida real diferentes, matemáticamente son los mismos y es lo que pasaremos a ver a continuación. Sobre la tomografía computerizada hablaremos un poquito más adelante, pero simplemente lo que se busca aquí, o el problema inverso que tenemos aquí, es determinar o reconstruir la imagen que puede corresponder de nuevo a alguna parte del cuerpo humano, a partir de integrales en ciertas direcciones de lo que observamos, ¿no? Y lo que observamos es la densidad, ¿vale? Entonces, la imagen depende de la densidad del material, pues será diferente si tenemos huesos, si tenemos músculo o demás, y lo que obtenemos son simplemente, si lanzamos rayos, ¿no? Lo que vamos en cierta dirección, lo que vamos a obtener es cierta integral de esa densidad. Y a partir de las integrales en distintas direcciones pretendemos reconstruir la imagen y ver qué esconde esa zona, por ejemplo, del cuerpo humano. Pero como digo, hablaré de eso al final. Centrémonos ahora en el problema de Calderón desde un punto de vista matemático. Lo que tenemos en el problema de Calderón, como estaba comentando, es la ecuación de la conductividad, que es este problema que tenemos aquí. Donde gamma es la conductividad del medio, V será la diferencia de potencial y F es la diferencia de potencial que imponemos en la frontera del dominio que consideramos. En un problema directo lo que ocurre es que conocemos los coeficientes de la ecuación, en nuestro caso la conductividad, damos un valor de contorno, en nuestro caso la diferencia de potencial en la frontera, y buscamos la V, buscamos el potencial. En el problema inverso, lo que desconocemos es justamente la conductividad y queremos determinarla a partir de medidas en las fronteras. ¿Qué medidas son estas? Pues estas medidas vienen, agrupadas en lo que se conoce como el operador de Dirichlet-Neumann, que es este operador que vemos aquí. No voy a entrar en las partes más técnicas, espacios y demás. Simplemente lo que este operador nos dice es, dada una función en la frontera que representa la diferencia potencial que podemos imponer, lo que nos da ese operador aplicado a esta función es justamente la conductividad en la frontera multiplicada por la derivada normal, que es básicamente el dato Neumann, ¿vale? del problema. Por eso se conoce como operador de Dirichlet-Neumann. Y ahora, matemáticamente, el problema inverso es el siguiente. Si conocemos este operador de Dirichlet-Neumann, podemos determinar la conductividad, podemos determinar gamma. Bueno, como he dicho, este problema es el que está detrás tanto de la tomografía de resistividad eléctrica para la determinación de bolsas de petróleo como la tomografía de impedancia eléctrica para determinar presencia de tumores. Y a la hora de estudiarlo, los resultados clásicos que mencionaré a continuación y también los resultados o el tipo de resultados que presentaré más adelante, hablamos del problema de Calderón, pero en una versión equivalente que no utiliza la ecuación de la conductividad, sino una ecuación de Rödinger. Tenemos aquí la transformación que se requiere para pasar de una a otra, pero a partir de ahora pensaremos en el problema de Calderón asociado a esta otra ecuación de Rödinger, donde lo que vamos a buscar determinar ya no es gamma, sino el potencial Q. Y buscamos hacer eso a partir del conocimiento del operador de Dirichlet-Neumann, que en este caso a cada dato de Dirichlet en la frontera nos da exactamente el dato Neumann, nos da la derivada normal de la solución asociada. Cuando hablamos de un problema inverso, lo podemos pensar en el ámbito físico, pero también matemático, surgen fundamentalmente tres problemas o tres cuestiones. La primera es la unicidad. Es decir, si tenemos dos operadores de Dirichlet-Neumann que son iguales, podemos decir que los potenciales a los que hacen referencia es el mismo.
Si no fuese así, el problema, digamos, no nos va a dar ninguna información, no tendría mucho sentido. La segunda cuestión es la reconstrucción, es decir, encontrar un algoritmo que, dado el operador de Dirichlet-Neumann, me permita recuperar el potencial. Y por último, pero no menos importante, la estabilidad del problema. Si pensamos en el caso real, vamos a cometer errores en la medida. Nuestro conocimiento del operador de Dirichlet-Neumann no va a ser exacto, vamos a cometer un error. Entonces, queremos saber si cometemos un error pequeño, cuál es el error que puede ocurrir en la determinación del potencial. ¿Vale? Esta es la estabilidad del problema. Lo que buscamos al final es una función eta que me permita estimar la diferencia entre dos potenciales, dada la diferencia entre los operadores Dirichlet-Neumann asociados, y por el momento, si la unicidad es cierta, lo que sabemos es que cuando el argumento de eta va a 0, eta irá a 0, ¿no? Lo que nos daría de nuevo la unicidad. Hay más preguntas en el campo de los problemas inversos y de este en concreto. Una pregunta extra podría ser, bueno, ¿qué pasa? Las mismas preguntas si solo conocemos el operador de Dirichlet-Neumann en cierta parte de la frontera. Pensemos en el caso de la determinación de bolsas de petróleo. Ahí no vamos a conocer o no tenemos acceso a todo un entorno de donde puede estar la bolsa de petróleo. Solo tenemos acceso a tomar medidas en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, en ese caso, las mismas preguntas pueden hacerse, ¿no? Si conozco solo en una parte, tengo todavía unicidad, puedo reconstruir, tengo estabilidad. Bueno, en el caso del problema de Calderón en su versión clásica, que es esta que estoy presentando aquí, y bueno, o sea, bajo algunas hipótesis como que el potencial es acotado. Todas estas preguntas han sido respondidas. Ahí podéis ver las referencias a los artículos en los que se respondió a estas preguntas. Y simplemente me gustaría centrarme aquí o llamar la atención sobre la estabilidad. La estabilidad, es decir, la estabilidad en la mayoría de problemas inversos no existe. Vamos a tener inestabilidad. En este caso concreto, lo que sí podemos encontrar es estabilidad logarítmica, pero como digo, esta no es suficientemente buena. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que si el error es nulo, la determinación del potencial es única. Pero si el error es pequeño, en las medidas, en la norma del operador Dirichlet-Neumann, el error que podemos cometer a la hora de determinar el potencial puede ser bastante grande, ¿vale? Se comporta como esta función que vemos aquí. Y además es una estabilidad condicional. ¿Qué significa esto? En general no vamos a poder encontrar una función eta que me controle la diferencia o que me controle el error en los potenciales en base al error en los operadores de Dirichlet-Neumann. Esto tiene que ver con que estamos invirtiendo un operador que no es continuo. Pero si asumimos cierta información de primeras, si sabemos algo más sobre los potenciales, como que están acotados en cierta norma, una función como esta eta, sí que se puede esperar. Lo malo es que, como he dicho, no es tan buena como nos gustaría porque solo es logarítmica. Y eso es un poquito la presentación hasta este punto de los problemas de Calderón. Del problema de Calderón. Yo me centraré en los resultados que quiero comentar en la estabilidad de problemas similares. Pero ahora pasemos a la otra parte del título de la charla, que era propiedades de continuación única. Para presentar las propiedades de continuación única, una forma amena o ilustrativa de hacerlo es empezar considerando propiedades que suelen ser bastante conocidas
de funciones holomorfas en el plano complejo. ¿Vale? Voy a enumerar 3 propiedades y luego veré su versión para otras ecuaciones en derivadas parciales. Comencemos con una función que sea holomorfa en cierta región del plano complejo. ¿Qué cosas? Bueno, algunas cosas que sabemos sobre el comportamiento de estas funciones. La primera, si sabemos que nuestra función se anula en un subconjunto de nuestra región, entonces la función ha de ser idénticamente nula en todo omega, ¿vale? Sabemos incluso más. Si en un punto la función decae más rápido que cualquier polinomio, o podemos pensarlo, todas las derivadas en un punto se anulan, si hacemos la expansión, entonces es obvio lo que pasa, la función se va a anular también en todo punto de omega. Y por último, otra característica que conocemos sobre las funciones holomorfas es el teorema de los 3 círculos de Hadamard, que lo que nos permite es estimar el supremo de una función en un círculo en base a esta norma, a la norma del supremo, en 2 círculos, uno más pequeño y uno más grande, ¿vale? Este es lo que se conoce como teorema de los 3 círculos de Hadamard. Veamos ahora cómo podemos o qué son las propiedades de continuación única por comparación con estas propiedades que acabamos de ver para funciones holomorfas, ¿vale? Vamos a cambiar el hecho de ser función holomorfa por ser solución de una ecuación homogénea P de U igual a 0, ¿vale? En omega, ahora omega que sea en Rn. Vale, entonces diremos que nuestro operador satisface la continuación única en su versión débil, ¿vale? Aquí vamos a empezar a introducir algún nombre, si ocurre lo mismo que mencionamos primero para las funciones holomorfas. Si sabemos que la función se anula en un subconjunto del conjunto donde tenemos que se satisface la ecuación, entonces la solución ha de ser trivial, ha de anularse en todo punto. Similar a esta, de cierto modo idéntica a esta propiedad, tenemos lo que he llamado versión débil, pero en el borde, en el contorno, que nos dice que si todos los datos de contorno, y por todos me refiero, si pensamos por ejemplo, en el laplaciano, dato Dirichlet y dato Neumann, es decir, cómo es la función y la derivada normal en parte, solo en parte del contorno, es decir, asumimos que ahí es 0, entonces la función de nuevo es 0 en todo el dominio donde se satisface la ecuación. Análogo al hecho de que una función holomorfa se anule de orden infinito, tenemos esta otra definición. Es lo mismo, es decir, asumamos que nuestra solución de la ecuación decae más rápido que cualquier polinomio en un cierto punto. Podemos representar esta propiedad del modo que se escribe aquí. Si entonces podemos concluir que U ha de ser idénticamente nula, el operador satisface una propiedad de continuación única fuerte, ¿vale? Y por último, y aquí voy a parar un momento y seguiré comentando un poco más adelante, el análogo, digamos, o la parte general asociada al teorema de los 3 círculos, daría lugar a lo que se conoce como continuación única cuantitativa, que pasaré a explicar con un poco más de detalle en un momento. Pero antes, un breve recorrido por resultados clásicos sobre continuación única. Bueno, como he dicho en el primer, digamos, el precursor es la continuación analítica, cuando hablamos de funciones holomorfas o funciones analíticas también. Y después, es decir, para continuar con operadores más generales, nos podemos remontar a comienzos del siglo XX, donde tenemos el teorema de Holmgren,
que nos dice básicamente que si tenemos un operador lineal con coeficientes analíticos, la solución va a ser analítica. Entonces podemos aplicar los resultados anteriores para finalmente concluir las propiedades de continuación única. Si no asumimos que los operadores tengan coeficientes analíticos, los primeros resultados en esta línea datan del 1939 y se deben a Carleman, que lo que hizo para dar respuesta a esta pregunta fue utilizar una serie de estimaciones que tienen esta forma, escritas en este caso para el laplaciano, que obviamente, el laplaciano coeficientes constantes podríamos incluirlo en los resultados anteriores, ¿no? Bueno, y sabemos que las soluciones son analíticas, pero por resumir, son estimaciones de esta forma donde tenemos ciertos pesos que de algún modo nos permiten enfatizar el comportamiento de que la solución se anule en un subconjunto o se anule de orden infinito en un punto, y a partir de ahí poder concluir que entonces la solución ha de ser nula. Estas estimaciones se conocen a día de hoy por estimaciones de Carleman, en base a que fue el primero que las desarrolló y las utilizó en este contexto, y desde entonces el trabajo sobre propiedades de continuación única para operadores diversos con distintas regularidades y demás es bastante extenso. Aquí simplemente he mencionado algunos de los nombres quizá con más reconocimiento, pero lo único que querría decir para terminar este breve repaso es que los métodos en los que se basa o en los que se utilizan para probar las propiedades de continuación única son, como he anunciado, las estimaciones de Carleman u otros métodos que se conocen como que usan funciones de frecuencia, ¿vale? No voy a entrar allí, simplemente, por algo que comentaré después, enfatizar que estos son los métodos empleados. Y ahora, como anuncié, voy a pasar a lo que es la parte de continuación única cuantitativa, en lo que, si antes lo que teníamos era, sabemos que U se anula en un subconjunto, entonces U se debe anular, la solución se debe anular en toda la región. Vale, ahora, ¿qué pasa si no sabemos si se anula en un subconjunto pero que es pequeño? ¿Vale? ¿Cómo de pequeño podemos decir que es la solución en toda la región donde se satisface la ecuación? Esto básicamente lo que nos requiere es, vale, existe una función eta que dependa de cómo es la solución. Aquí es decir, aquí la notación es un poco abstracta, simplemente quiero un poco reflejar lo que estoy diciendo. Si conozco cómo es la solución en una zona pequeña, omega minúsculo, pues encontrar una función eta que me estime cómo es en toda la región, ¿vale? En ciertas normas. De nuevo, aquí hablamos de un eta, igual que hacía para la estabilidad del problema inverso. Se suele llamar módulo de continuidad, de nuevo, porque si sabemos que la versión débil se satisface, esto ha de ir a cero cuando eta va a cero, pero podemos esperar cosas que sean de tipo Helder, que sean de tipo logarítmico, que no es lo que nos gustaría, ¿no? Es lo mejor. Y de nuevo, todo esto puede esperarse, o una función eta como esta puede esperarse si conocemos cierta información a priori del comportamiento de la solución. ¿Vale? Necesitamos que U esté acotada en cierto espacio incluido en el que estamos trabajando. Quizás sea más fácil ver esto con un ejemplo clásico que es similar al de los tres círculos el teorema de los tres círculos de Hadamard, que es la desigualdad de las tres bolas para soluciones del laplaciano para funciones armónicas, en las que tenemos que la norma L infinito, el supremo de la función armónica en cierta bola, está o lo podemos controlar con respectivos coeficientes
el supremo en una bola pequeña y el supremo en una bola grande. ¿Vale? Podemos notar aquí que en la bola grande lo que tenemos sería nuestra información a priori. ¿Vale? Esta sería nuestra M. Sabemos algo más. Solo sabemos que está acotada por cierta M. No sabemos nada más, pero es suficiente. Y esto sería, es lo que, digamos, sería pequeño, ¿no? De modo que si esto se va, sabemos que si el epsilon va a 0, nuestra solución es nula, ¿no? Porque esta norma también lo sería. Y podemos ver que entonces tenemos algo de este tipo que veíamos aquí. ¿Vale? Esto es nuestro módulo de continuidad y esto nuestra información a priori. Mencioné antes otra versión, digamos, de la continuación única débil, pero desde la frontera. En este caso, lo que necesitaríamos sería controlar nuestra solución a partir de datos de frontera. Volviendo a un ejemplo que creo que es más ilustrativo y que mencioné antes brevemente, en el caso de funciones armónicas, podemos controlar el supremo en una bola a partir del supremo en una bola mayor. De nuevo, información a priori, y este sería lo que en principio sabemos que es pequeño. Necesitamos el supremo tanto del dato Dirichlet como del dato Neumann, la derivada normal, en una parte del contorno. ¿Vale? Y por último, aquí estamos jugando, es decir, estamos diciendo, vale, tenemos una solución, sabemos que es pequeña en una zona y queremos ver cómo de pequeña es en general. ¿Qué pasa si no partimos de una solución como tal, sino de algo que es decir, no de una función que satisface PDU igual a 0, pero el PDU es pequeño? Podemos hacernos la misma pregunta de controlar algo de este modo. Esta pregunta obviamente solo tiene sentido si hablamos de operadores no locales, ¿vale? En operadores locales pues tenemos las estimaciones, digamos, clásicas y dependiendo del problema, primero donde, es decir, solo tiene sentido si, digamos, estudiamos cómo es el operador en la misma zona donde queremos estudiar la función, ¿vale? Porque como es un operador local no va a haber nada más. Y por otro lado, es decir, bueno, tenemos ejemplos de sobra para ver que una cosa no me controla la otra si no añadimos más términos al lado derecho de la ecuación. ¿Vale? Esto, algo así, solo tiene sentido, dejadme incidir en ello, si hablamos de operadores no locales. Quizá a este punto es conveniente bueno, ver un poco qué son los operadores no locales o al menos mencionar algunos casos. En los resultados que mencionaré al final, yo me voy a centrar o simplemente voy a ilustrar el ejemplo de la transformada de Hilbert, que vemos que es no local porque es una integral, ¿no? Entonces, h de f en x no depende simplemente de cómo es f en un entorno del punto de x, que es lo que ocurre en operadores locales donde tenemos derivadas, sin más, sino que depende de cómo es f bueno, aquí estamos trabajando en una dimensión, en toda la recta. Otro de los operadores no locales más típicos, más estudiados, es el laplaciano fraccionario, que tenemos definido aquí. Bueno, hay muchas definiciones equivalentes, aquí está definido a través del símbolo del multiplicador de Fourier. Bueno, aquí tenemos una definición integral para cierto rango del gamma. Lo que tenemos es un operador, si nos restringimos al caso clásico, que es con el exponente entre 0 y 1, que está entre la identidad y el laplaciano, ¿vale? Es un operador que, digamos, interpola entre estos dos operadores locales y, de nuevo, es no local. No voy a entrar en los resultados que hay para ellos, bueno, fundamentalmente para el laplaciano fraccionario aquí, simplemente volviendo a los métodos que se utilizan para probar continuación única en estos operadores, de forma análoga a lo que vimos para los operadores locales, mencionar que, es decir, lo que se suele hacer o lo que se hace es extender estos problemas no locales a un problema local
hacer ahí el estudio gracias a los métodos que vimos antes para el caso de operadores locales y luego volver al problema no local. Veremos a continuación por qué estoy haciendo énfasis en esto. Y por último, me gustaría mencionar una propiedad que en particular el laplaciano fraccionario y la transformada de Hilbert satisfacen, aunque no todos los operadores no locales. Es una propiedad no local en el sentido de que operadores locales, podemos ver ahora por qué no pueden satisfacer, pero como he mencionado, no todos los operadores locales verifican, que es digamos una versión global de la continuación única y que se suele denominar antilocalidad. Lo que nos dice, aquí está escrito para el caso del laplaciano fraccionario, es que si tenemos una región en todo el espacio donde tanto la función como el operador aplicado a ella se satisfacen, entonces la función ha de ser idénticamente nula. ¿Por qué esto no puede ocurrir en un caso local? Pues si tomamos simplemente el laplaciano en vez del fraccionario, siempre podemos encontrar funciones que en una zona sean cero, obviamente ahí el laplaciano va a ser cero, ¿no? Y fuera puede ser cualquier otra cosa. Algo así no puede esperarse, pero estos operadores tienen esta propiedad más rígida, ¿no? Que es suficiente con que la función y el operador se anulen en un dominio para concluir que entonces la solución es trivial, que la función ha de ser cero. Y esto tiene su relevancia cuando estudiamos los teoremas de aproximación de tipo Runge. ¿Qué son estos? Bueno, voy a volver al análogo de las funciones holomorfas. Este es el primer resultado que vimos para funciones holomorfas. Y otro resultado para funciones holomorfas conocido es este que vemos aquí, que es que podemos aproximar las funciones holomorfas por polinomios. Los polinomios son, en particular, funciones holomorfas en todo el plano, ¿no? Bajo tenemos que asumir que el dominio cumpla ciertas propiedades que podéis ver ahí. Y esto es lo que se conoce como teorema de Runge. ¿Vale? Entonces, lo mismo que antes hicimos el análogo de la propiedad para funciones holomorfas con la continuación única, podemos estudiar resultados análogos al teorema de Runge. En el caso de operadores locales, resumido aquí con el laplaciano, que es el más sencillo, pues el teorema de tipo de Runge se leerá como sigue. Vamos a partir de una solución del problema en cierto dominio omega y lo que vamos a poder es aproximarlo por una solución de la misma ecuación. En general, en un dominio más grande vamos a considerar en todo el espacio, ¿vale? Esto es un teorema de tipo Runge global. Mencionar brevemente que en el caso de los operadores no locales, como el laplaciano fraccionario, digamos, el análogo a la continuación única aquí sería la antilocalidad que acabamos de ver, que es mucho más rígida, y eso se refleja al nivel de los teoremas de Runge en una mayor flexibilidad en ellos. Ahora vamos a poder aproximar no solo soluciones por soluciones, sino cualquier función en un dominio por soluciones de la ecuación, aquí está todo muy resumido para el caso más sencillo, por soluciones de la ecuación en omega, ¿vale? Entonces, como mencionó Luis en la introducción, en mi tesis me centré en el estudio de teoremas de aproximación global de tipo Runge para ecuaciones parabólicas, y por ello brevemente mencionar dónde cae esto con respecto al tema que estamos tratando. Bueno, primero decir que, hemos visto que el precursor es el teorema de Runge, y luego se generalizó años después, 70 años después, para operadores elípticos, la misma idea, por Lax-Malgrange y extendido sobre todo por Brauder. Y fue bastante recientemente cuando Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas empezaron a obtener mejoras de estos resultados para poderlos aplicar a ciertas preguntas, varias de ellas motivadas por la física. Ahí no voy a entrar en detalle, ahí podemos ver los resultados. Algunas de estas mejoras han sido con más gente, y en particular ellos utilizaron estos teoremas de aproximación
por ejemplo, para ver que existen funciones armónicas en el espacio tridimensional que tienen un conjunto de nivel, es decir, todos los puntos donde el valor de la función vale una constante que se parece a esta estructura. Esto hay que extenderlo infinitamente en todas las direcciones. Utilizaron también estas ideas para probar que existen fluidos con estructuras de vorticidad que pueden asemejarse a este nodo. Y como he comentado antes, yo en la tesis trabajé fundamentalmente en teoremas de aproximación para operadores parabólicos, para los cuales solo había un resultado bastante concreto que mencionaba, consideraba solo la ecuación del calor por Jones y Díaz en los años 70. Entonces, bueno, parte de la tesis fue, junto con Alberto Enciso y Daniel Peralta Salas, extender la teoría de aproximación con todas las generalidades posibles a operadores parabólicos y, en particular, como mencionó Luis, aplicamos esto al estudio de cómo se mueven los puntos locales o cómo se pueden mover los puntos calientes locales de las soluciones, que son, que son puntos donde la solución tiene para un tiempo fijo un máximo local. Si pensamos en distribuciones de temperatura, pues son puntos como pueden ser estos, ¿vale? Es decir, aquí igual tenemos un máximo global, pero los otros son también máximos locales. Y el mismo tipo de preguntas sobre cómo se pueden mover los puntos calientes de una distribución de temperatura puede hacerse a cómo pueden ser las superficies isotermas o curvas en este caso, que serían, bueno, pues por ejemplo, las líneas que vemos aquí. Pero para terminar, no quiero centrarme en esto, simplemente quería comentarlo, ya que, bueno, pues sí que ha sido una de las o la contribución principal relacionada con la concesión del premio. Pero me gustaría, en los minutos que quedan restantes y brevemente, mencionar algunos resultados un poco más recientes y que tienen que ver con los problemas inversos que vimos al principio. En particular, me gustaría presentar un resultado que tiene que ver con la ecuación de Helmholtz acústica, que es esta ecuación que vemos aquí, de Helmholtz, porque tenemos aquí nuestro parámetro, nuestra frecuencia acústica, porque, es decir, esto básicamente puede obtenerse si reducimos la ecuación de ondas con cierta velocidad, si hacemos la separación de variables, ¿no? Esta sería la parte espacial, donde K juega el papel de la frecuencia. Y bueno, luego también podemos tener a mayores un potencial. Entonces, ¿cómo implementamos todo lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a observar, no voy a entrar, como he dicho, en pruebas, simplemente ver los resultados para tener, digamos, un ejemplo visual más concreto de cómo cada uno de los resultados o de las ideas que hemos ido viendo se concretiza. Empezaremos con propiedades de continuación única cuantitativas en el sentido de continuación única desde la frontera, ¿vale? Es decir, conocemos en parte de la frontera de donde se satisface la ecuación cómo son o cómo de pequeños son U y la derivada normal, y a partir de ahí queremos estimar U en cierta norma en todo el dominio. A partir de esa propiedad podemos obtener teoremas de aproximación de Runge. Igual no incide suficiente, ambas propiedades son duales, ¿vale? Entonces, por eso observamos, por ejemplo, que una mayor flexibilidad en un lado se traduce en una mayor rigidez en el otro, comparando operadores locales y no locales. Y bueno, se puede ver cómo a partir de una podemos obtener la otra. Como en este caso vamos a tener propiedades de continuación
cuantitativas, los resultados de Runge podemos también hacerlos cuantitativos. Veremos qué significa esto concretamente. Y por último, esto lo podemos aplicar a la estabilidad del problema de Calderón con dato parcial. El caso que decía de, bueno, no tenemos acceso al operador de Dirichlet-Neumann en toda la frontera, pero sí en una parte. Hasta aquí, es decir, hemos visto que el problema de Calderón, todas las preguntas estaban resueltas, ¿no? La estabilidad estaba resuelta y esto no es más que el problema de Calderón donde, bueno, pues tenemos que considerar que ahora el potencial es la suma de estos dos términos. Entonces, en principio, esto está estudiado. ¿Cuál es la aportación del trabajo? Bueno, pues la aportación de este trabajo, que es bastante reciente y en colaboración con Ancana Ruland, que trabaja aquí en Heidelberg también, y Victoria Zatón, que estaba en Zúrich, lo que hicimos fue estudiar esto, pero la importancia o la novedad que se sale fuera de lo que el problema, los resultados que mencioné al principio incluyen es que en el caso de esta ecuación acústica de Helmholtz con un parámetro de frecuencia, cuando el parámetro se hace grande, vamos a observar ciertas mejoras en la estabilidad. Ahora mismo pasaremos a ello. Y por último, simplemente mencionaré también resultados para la transformada de Hilbert de continuación analítica cuantitativa, en este caso en el sentido de que lo que el argumento es cómo es el operador en alguna otra zona, ¿vale? Quiero mencionar, si me da tiempo, cómo esto aparece en la tomografía computerizada, en el ejemplo por ejemplo, de reconstrucción de imagen médica que vimos al principio. Pero de nuevo, al menos para el caso de la transformada de Hilbert, aunque hemos trabajado con más operadores, el resultado era conocido. Lo que en este último resultado que quiero mencionar y que es en colaboración también con Ancana Ruland, aportamos de forma más novedosa es que utilizamos métodos nuevos que no precisan de extender el problema a un problema local. ¿Vale? Por eso he estado haciendo todo el tiempo incidencia en los métodos para las pruebas. Como dije, en el caso de operadores no locales se suele hacer una extensión a un problema local y utilizar ahí los métodos típicos que son estimaciones de Karlemann o el método de la función de frecuencia. Y aquí, bueno, no solo para la transformada de Hilbert, pero obtuvimos los resultados, incluyendo algunos operadores no estudiados anteriormente, gracias a dos métodos diferentes que mencionaré al final. Entonces, volvamos al caso de la ecuación de Helmholtz acústica. Esta es nuestra ecuación. Bueno, tenemos que asumir ciertas condiciones para que tengamos solubilidad y demás, no voy a entrar en ello. Simplemente quiero centrarme brevemente en cómo son los resultados, ¿vale? El primero que tenemos es continuación analítica, continuación única cuantitativa. Si recordamos, vamos a necesitar siempre una información a priori, que es lo que tenemos aquí, nuestra M. Y luego queremos estimar nuestra solución a partir de datos del dato de frontera, de las condiciones de contorno, tanto Dirichlet como Neumann, en solo una parte de la frontera, ¿vale? Que es este sigma. Esto es lo que a priori se supone que es pequeño y queremos estimar entonces cómo es U, ¿vale? Pues como vimos en los ejemplos anteriores, lo que podemos esperar es que, lo que probamos es que esta estimación es de tipo logarítmica, ¿vale? Es decir, tenemos un m más epsilon que podemos olvidar, pero lo que podemos ver es que tenemos la condición que asumimos a priori y luego nuestro módulo de continuidad, que es logarítmico, que depende de epsilon, ¿vale? Y lo que podemos observar aquí importante es que siempre mantenemos una dependencia explícita con el parámetro K, para ver cómo esto se comporta dependiendo de la frecuencia. Bueno, aquí hay otro ejemplo donde mejoramos de una inestabilidad logarítmica a una estabilidad de tipo Hölder, pero eso requiere que nos restringamos a un dominio más pequeñito donde estudiar la función, ¿vale? Si nos restringimos a un dominio un poco más pequeño, podemos obtener esta mejora. Con esto, como he dicho, podemos obtener teoremas de Runge cuantitativos. En general,
La versión cualitativa en este caso sería como sigue. Como he dicho, partimos de una solución de la ecuación en un dominio y lo que vamos a hacer es encontrar o buscar una solución en un dominio mayor, que sería el que está acotado por lo que acabo de dibujar, de modo que ambas funciones se asemejan, son tan pequeñas, es decir, la diferencia es tan pequeña como queramos en el dominio de partida. Esta sería la versión cualitativa. En este caso en concreto podemos además imponer que la función que aproxima, la u, en la frontera solo esté soportada en esta zona. ¿Vale? Esas son condiciones que podemos imponer a mayores. La versión cuantitativa lo que nos va a decir es, vale, yo te digo exactamente o te estimo según cómo sea la función de partida, la v, cómo es la diferencia, el error cometido en la aproximación, pero te voy a decir también cuál es el precio que puede que tengas que pagar por una aproximación mejor, por reducir el épsilon. Y eso es lo que el precio a pagar va a ser que la norma de U en esta zona, es decir, del dato de Dirichlet en esta zona, puede que empeore mucho, ¿vale? Es decir, cuando epsilon va a cero, esto aumenta terriblemente. Puede que encuentres una buena, pero lo que te dice es que bueno, no puedes esperar siempre que la función que aproxima a la original se comporte bien en esta zona. ¿Vale? Bueno, de nuevo hay algunas mejoras en las que no, o algunas diferencias en las que no voy a entrar, simplemente mencionar que en este resultado necesitamos mantener siempre cómo dependen las estimaciones del parámetro de frecuencia de la K. Y estos teoremas de Runge lo que nos permiten, como intentaba mencionar al principio, es obtener la estabilidad o inestabilidad del problema de Calderón asociado. ¿Vale? Ahora nuestro problema de Calderón se puede leer exactamente igual, pero tenemos que cambiar un poquito, es decir, tenemos que incluir todo el potencial que tenemos ahora. ¿Vale? Entonces nuestro operador de Dirichlet-Neumann bueno, pues conlleva alguna notación más y además, como mencioné antes, nos restringimos al caso de dato parcial, ¿vale? Solo conocemos el operador de Dirichlet-Neumann en cierta zona de la frontera. Y lo importante de este resultado es que la estabilidad mejora con frecuencias altas. Esto es algo que ya se había observado en casos parciales, pero que en particular de forma más general vimos o probamos recientemente. ¿Vale? ¿Cómo mejora? Bueno, pues este es, digamos, el error que cometemos en la determinación de Q y de V y lo podemos estimar de nuevo. Permitidme mencionar que tenemos aquí cierta información a priori de cómo son los potenciales, ¿vale? Este es el error de nuestra medida, el error que cometemos, digamos, al conocer el operador de Dirichlet-Neumann. Y entonces lo que normalmente tenemos, como el caso de Calderón que mencioné al principio, es una dependencia de esta forma, logarítmica. En el caso particular de la ecuación de Helmholtz acústica, bueno, pues podemos ver que esto es así, pero que también tenemos un término que depende linealmente del error cometido. Y este término es más y más fuerte conforme el parámetro K aumenta, ¿vale? Cuando K es grande, esto va a dominar al otro término. Entonces, de cierto modo, la estabilidad lineal o tipo Lipschitz domina a la logarítmica cuando la frecuencia es muy alta. Y esta es la principal novedad del resultado, ¿vale? No he entrado, estaba por ahí, igual algunos se ha fijado, había un poco brevemente mencionado cómo funcionan las pruebas, pero casi ya no me queda tiempo, entonces me gustaría terminar con el otro problema que mencioné, que tiene que ver con la transformada de Hilbert y está relacionado con la tomografía computerizada, ¿vale? Bueno, recordamos cómo es la transformada de Hilbert. De nuevo, mencionar, es un operador integral, no local, por tanto. Y bueno, el tipo de continuación única que estudiamos en este caso, en su versión cuantitativa, es, bueno,
si conocemos cómo es el operador en cierta zona, ver cómo puede ser la función, ¿vale? Aquí estamos suponiendo que la función está soportada, digamos, en este intervalo y tenemos acceso a ver cómo es su transformada de Hilbert en algún otro intervalo, ¿vale? Este es el planteamiento que tenemos. Bueno, pues podemos estudiar la continuación única cuantitativa, de nuevo va a ser logarítmica, ¿vale? Y de nuevo necesita o requiere cierta información a priori, que aquí no está escrita explícitamente, pero que está, es decir, no está puesta por separado, pero que se esconde aquí, ¿vale? Vamos a necesitar que esto esté acotado, que la norma H1, es decir, que tanto la función como su derivada estén, estén en L2 acotadas, para poder determinar que si la transformada de Hilbert en esta zona es muy pequeñita, bueno, pues cómo de pequeño se puede ser f, ¿vale? No es tan bueno, de nuevo, porque tenemos una dependencia logarítmica, como quisiéramos, pero al menos tenemos esta estimación. Y aquí, ¿cuál es el problema? Es decir, el problema inverso. Bueno, aquí el problema inverso es básicamente invertir el operador en cierto modo, ¿vale? Es decir, podemos recuperar f a partir del conocimiento de h de f en algún otro intervalo. Este resultado que acabamos de ver lo que nos daría es la estabilidad, ¿vale? Por eso aquí hablo de estabilidad del problema inverso asociado al operador de Hilbert, a la transformada de Hilbert. Y como mencioné, es decir, este resultado ha sido probado anteriormente, nosotras lo hicimos recientemente, pero con la novedad de que utilizamos otros métodos. Y no nos restringimos solo a este operador, incluye algunos otros casos, pero estos métodos, bueno, simplemente mencionar que se basan, por un lado, para la transformada de Hilbert y algún otro operador que podéis ver aquí, en la estabilidad del problema de los momentos, que consiste en, a partir del conocimiento de las integrales de una función multiplicada por los monomios, recuperar la función en sí. Y bueno, otro tipo de argumentos que también utilizamos tiene que ver con la existencia de una singularidad en el símbolo. Pero en esto no voy a entrar. Y simplemente para terminar, mencionar, bueno, tenemos el problema inverso de invertir, digamos, o de determinar f a partir del conocimiento de su transformada de Hilbert en alguna otra región. ¿Dónde aparece esto en la tomografía computerizada, en imagen médica, por ejemplo? Y muy brevemente, lo que puedo mencionar es que cuando tenemos la tomografía computerizada, imaginemos que tenemos aquí nuestro objeto por determinar, ¿vale? El cuerpo, lo que sea, y lo que nosotros vamos a conocer son, es decir, viene determinado por cierta densidad, y lo que nosotros vamos a medir es integrales integrales de línea, ¿no? Entonces vamos a medir cómo es la integral de u, pues en las posibles direcciones, ¿vale? Esto es lo que se refleja en esta función aquí. Bueno, hay que ver el punto y la dirección. Y lo que se puede observar es que si utilizamos, es decir, creo que normalmente se utiliza la retroproyección filtrada, pero si utilizamos la retroproyección diferenciada, bueno, podemos calcular a partir, conociendo P, calculando derivadas y cierta integral, que vemos aquí, lo que nos va a dar es la transformada de Hilbert en cierta dirección, ¿vale? Bueno, está aquí exactamente lo que significa. Entonces, ahora es donde nuestro problema inverso juega el papel clave, ¿no? Que es, bueno, conocemos esto, podemos ahora determinar U y, bueno, sí vamos a poder, pero qué error vamos a cometer cuando lo hagamos. Y esto es brevemente lo que me tenía pensado comentar hoy. Muchas gracias por vuestra atención y de nuevo dar las gracias a la Universidad de Zaragoza por
por el apoyo que da al premio José Luis Rubio de Francia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles, por fantástica charla. ¿Hay algún comentario, pregunta, alguna cuestión? Tengo una cosa, bueno, tengo un par de cositas, una más del principio. Sí, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, de hecho, es un detalle del principio en los ejemplos, en los dos ejemplos reales que has mencionado al principio del petróleo y de los tumores. Bueno, se habla de la condición de que la información se conozca solo en un trocito gamma, que luego denotas gamma. Bueno, eso tiene que ver con la realidad, ¿no? De la superficie terrestre, etcétera. Bueno, y la pregunta es la condición de la información a priori, de lo que creo que llamabas la norma menor o igual que m, etcétera. Eso es parte de la realidad. Eso es asumir. No sé cómo preguntarlo. Sí, podemos asumir algo así. Sin entrar exactamente, porque la parte, digamos, más real no la conozco, pero sí que es algo asumible. Es decir, si pensamos mejor en la conductividad que en el potencial, ¿no? La conductividad del medio podemos esperar que tenga cierta regularidad. Es decir, primero que esté controlada, no vas a tener un material superconductor, ¿no? Entonces puedes asumir que al menos acotada esté. Es cierto que pedimos un poquito más, es decir, que es necesario cierta regularidad, pero creo que también es esperable. Es decir, que puedas asumir, es decir, si tienes el infinito vas a tener el E2, pero que tengas cierta regularidad, que no tengas básicamente cambios bruscos, ¿no? Y eso es algo que entiendo que en la naturaleza se puede pedir o al menos se puede asumir. Vale. Y bueno, si hay alguien una pregunta me interrumpe, por supuesto. Tengo otra en el teorema donde relacionabas creo que la notación era delta, que hablaba del error, y la K, que era el parámetro de frecuencias, creo. Un poco... ¿Como aquí? Donde aparecían juntos la K y el logaritmo de delta. No, vale. Esta parte. Sí. Entonces, vale, igual me he despistado ahí, porque aparece E elevado a K n más 3. Sí. Bueno, igual es que estoy despistado. Esa parte, digamos, que no ayuda. O sea, no, es decir, es cierta. Es sea, cierto que el error. Hay un balance por ahí. Sí. Claro, es cierto que, digamos, que el error aumenta. Es decir, que esta constante, digamos que lo que tienes enfrente este es el error que cometes en la medida, ¿no? Va a aumentar. Eso es inevitable. Pero, claro, pero lo que sí puedes ver es que, K es muy grande, este término domina, entonces al menos tienes la opción de, si tomas delta muy pequeño, ¿vale? Fijo K, delta lo vas haciendo más pequeño y al menos puedes esperar que el error que cometas aquí sea de ese orden. Mientras que si este término domina, aunque delta lo hagas muy pequeño, el error que vas a cometer en la determinación no va a ser del mismo orden. ¿Vale? Es cierto, es decir, que esto se puede volver muy grande, pero bueno, pues tienes que hacer la medida mejor para que el delta sea menor. Vale. Esta era más despiste que otra. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna...? Habla Luciano, sí. Dime. Hola, ¿se me escucha? Sí, oímos, Luciano. Vale. Yo me gustaría hacer una pregunta rápida acerca de problemas inversos. Todo el rato, bueno, lo que has un poco mostrado ha sido en conjuntos omega que están en el plano bueno o en el espacio, ¿no? Entonces, ¿hay algo acerca, por ejemplo, en otro tipo de estructuras como pueden ser, por ejemplo, grafos? Por ejemplo, se me ocurre una estructura discreta de puntos en los que se transmite información. ¿Has visto a alguien o problemas en física que se puedan modelar de este
La verdad esta es forma que en el que se intenta recuperar información sobre, no sé, sobre lo conocido en poderes en los puntos en en los que... puntos. No sé si La me... verdad es que no lo sé, es decir, entiendo que va más allá del hecho de esto mismo, pero que al final los electrodos, si pensamos en el caso, digamos, son discretos de algún modo, ¿no? Eso es. Es decir, ¿va más ahí o es problemas, digamos, que la información se transmita de punto a punto? Eso es, eso es, eso es. La verdad es que no lo sé. Vale, vale. Vale, gracias. No se me había. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Bueno, pues si no hay más, de nuevo agradecer una vez más a María Ángeles por su charla, por su participación, por estar con nosotros hoy y bueno, Muchas gracias a vosotros. despedimos